Vamos a ponernos en pie entonces para adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y oramos y nos presentamos delante del Señor. Amantísimo Dios y Padre Celestial, te damos gracias en esta noche por la oportunidad que tenemos aquí de reunirnos en tu santo y bendito nombre, cuando sabemos que hay muchos países que no pueden reunirse libremente, que no pueden adorarte, que no tienen las facilidades de poder, Señor, hacer las cosas que nosotros hacemos. Gracias por Puerto Rico. Gracias, Señor, porque tú has permitido que esta isla pueda adorarte en espíritu y en verdad. Gracias porque has permitido, Señor, que tu evangelio se expanda en nuestra isla y podamos andar conforme a tu perfecta, única y exclusiva voluntad. En esta noche venimos, Señor, a entrar por estos atrios con corazones abiertos y sensibles a aprender de ti, con ojos limpios para entender la palabra apocalíptica para este tiempo, con una mente sana, Señor, para ser tocada y sensible conforme a tu voluntad y moldeada por tu espíritu para prepararnos al evento más grande que el mundo pueda tener, que es el levantamiento de la iglesia. Sí, Señor. Y hoy, Señor, venimos, Señor, con oídos destapados para escuchar tu información, la que tú nos darás. Y venimos, Señor, en acción de gracia, entrando por estos atrios, porque tú nos prepararás, Señor, para este gran evento. Tú nos guiarás, Señor, porque al fin y al cabo nosotros somos siervos inútiles en manos de el dador y el creador de la vida, que es Cristo Jesús. Y reconocemos, Señor, que en vano trabajan los obreros de la obra si Jehová no edificará su casa. Y tú edificarás la casa, Señor, para que nosotros estemos preparados y listos, entendiendo tu propósito en cada cosa que hacemos. Y que podamos vivir la vida abundante que tú nos llamas a vivir, de paz, de gozo, de armonía. La vida de familia que fructifica y que levanta el espíritu y nos hace gozar, Señor, los unos con otros. Así como también con nuestros hijos, con nuestras esposas, las esposas con los esposos, los hijos con los padres y los padres con los hijos. Porque fue la institución que tú creaste de principio a fin, Señor, para que tu pueblo fuera bendecido y viviera la vida abundante. Porque tú nos creaste, Señor, para bendecirnos. Y nosotros así lo hemos creído. Y no tenemos miedo a reconocer tu verdad en nuestra vida, porque las cosas tuyas para nuestra vida son buenas, agradables y perfectas. Ciertamente reconocemos que muchas cosas no las entendemos, pero no somos quienes para cuestionarte, no somos quienes para contender contigo, sino para decirte sí y amén. Y más adelante aprenderemos lo que tú nos quieres enseñar. En esta actitud de humildad, de humillación delante de ti, venimos a aprender de este libro del Apocalipsis y venimos a adorarte a través del conocimiento que tú nos darás, porque ciertamente, Señor, sin ti, ¿qué pudiéramos hacer? ¿De dónde nos esconderemos nosotros de ti? ¿Y a quién iremos sino a ti? Que eres el dador de toda buena dádiva y don perfecto, en el cual no hay mudanza ni variación alguna. Así que hoy venimos a clamar a ti, Señor, porque sabemos que en ti no solamente hay paz y gozo, sino salvación y vida eterna. Y aún bendiciones y días, largura de días añadirás a nuestra vida, con salud, como dice tu palabra. Y nosotros nos agarramos de esa palabra y la hacemos nuestra, porque en ti, Señor, hemos creído, hemos orado en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dele un fuerte aplauso al Señor y al Rey de Reyes y vamos a adorarle en espíritu y en verdad. Bienvenido a tu casa. Dios le bendiga. Damos gracias al Señor por habernos podido llegar hasta aquí, ¿verdad? Para adorarle y honrarle a Él, el que nos da y nos ciñe de poder y nos da la victoria, porque Él ya ganó. Eso es. Al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es, solo a Él alabaré, solo a Él exaltaré. Al que me ciñe de poder,
solo a Él alabaré, solo a Él exaltaré. De ti será mi alabanza en la congregación. Cantaré y alabaré tu nombre, Señor. De ti será mi alabanza en la congregación. Cantaré y alabaré tu nombre, Señor. Además, al que me ciñe, Al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es, solo a Él alabaré, solo a Él exaltaré. Al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es, solo a Él alabaré, solo a Él exaltaré. De ti será mi alabanza en la congregación. Cantaré y alabaré tu nombre, Señor. De ti será mi alabanza en la congregación. Cantaré y alabaré tu nombre, Señor. Tu nombre, Señor. Tu nombre, Señor. gloria a Dios. Vamos a orar. Recogemos las ofrendas. La Mari. Vamos a orar. Dios los bendiga mucho. La palabra del Señor en el Salmo 55:22 nos dice: echa sobre el Señor tu carga, Él te sustentará, Él jamás deja caído al justo. Amén. Gracias, Señor, por permitirnos estar un día más en tu presencia, Señor, alabándote y bendiciendo tu santo nombre. Bendice la ofrenda que vamos a recoger, Señor, y bendice al dador alegre. Amén. Le damos gracias al Señor y le decimos que te amamos, Señor, con todo. Dígaselo ahí, Señor, te amo. Pero dígaselo duro, fuerte, que llegue allá. Sí, hasta el Señor, cielo. que se oiga Te amo, duro. Dios. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Padre, te adoramos, te exaltamos. Gracias, Señor. Padre, te amo. Padre, te amo. En mi corazón hay deseos de ver tu fuerza y gloria que cubra la tierra como el agua del mar. Estoy rodeado de la fortaleza de Dios, completamente entregado a ti. Padre, te amo. En mi corazón hay deseos de ver tu fuerza y gloria que cubra la tierra como el agua del mar. Estoy rodeado de la fortaleza de Dios, completamente entregado a ti.
alzo mis manos sin pena y temor. Te adoro, mi Padre, yo te exaltaré. Capturaste mi alma y mi vida cambió. Alzo mis manos. Levante su mano, dígaselo, Oh, alzo mis manos. Aleluya. Padre, te amo. Padre, te amo. En mi corazón hay deseos de ver tu fuerza y gloria que cubra la tierra como el agua del mar. Estoy rodeado de la fortaleza de Dios, completamente entregado a ti. Alzo mis manos sin pena y temor. Te adoro, mi Padre, yo te exaltaré. Capturaste mi alma y mi vida cambió. Alzo mis manos. Oh, alzo mis manos sin pena y temor. Te adoro, mi Padre, yo te exaltaré. Capturaste mi alma y mi vida cambió. Alzo mis manos. Oh, alzo mis manos sin pena y temor. Te adoro, mi Padre, yo te exaltaré. Capturaste mi alma y mi vida cambió. Alzo mis manos. Alzo mis manos sin pena y temor. Te adoro, mi Padre, yo te exaltaré. Capturaste mi alma y mi vida cambió. Alzo mis manos. Oh, alzo mis manos sin pena y temor. Te adoro, mi Padre, yo te exaltaré. Capturaste mi alma y mi vida cambió. Alzo mis manos. Alzo mis manos sin pena y temor. Te adoro, mi Padre, yo te exaltaré. Capturaste mi alma y mi vida cambió. Alzo mis manos. Alzo mis manos sin pena y temor. Te adoro, mi Padre, yo te exaltaré. Capturaste mi alma y mi vida cambió. Alzo mis manos. Oh, alzo mis manos. Alzo mis manos. Alzo mis manos. Gloria. Dale un fuerte aplauso, Señor. Aleluya.
Pueden sentarse, por favor. Aquellos que nos están sintonizando por internet, usted está sintonizando la iglesia La Voz del Espíritu Santo, ubicada en la calle Carazo 146, en el pueblo de Guaynabo, Puerto Rico. Y no se vaya, porque esta noche precisamente estaremos hablando del libro de Apocalipsis. Hoy comenzaremos con el segundo capítulo, porque ya el primero lo vimos, pero no sin antes hacer una breve explicación de lo que es importante conocer del significado de este libro. ¿Sabe que Apocalipsis en la traducción literal significa revelación? La revelación que Dios le dio al vidente de Pasmo, es decir, al apóstol Juan. El apóstol Juan llegó a la isla de Pasmo para consumir una sentencia dictada de muerte, pero durante ese tiempo estuvo aislado en la isla de Pasmo y ahí recibió la visión, que es la revelación de lo que es Apocalipsis. ¿Y qué es Apocalipsis en esencia? Es el calendario de los acontecimientos del mundo relacionado a la iglesia, que es el fin del tiempo. Por lo tanto, es un calendario descrito ya bíblicamente y lo vamos a ver a medida que pasemos los capítulos. Usted va a ver la relación entre el mundo que usted está viviendo y lo que está aconteciendo y algunas cosas de lo que acontecieron ya en el pasado, para que sepa la veracidad de esta palabra y el cumplimiento de esta palabra, que es lo importante. Así que nos vamos a ubicar en tiempo y espacio, el tiempo que estamos viviendo dentro de la visión apocalíptica que Dios le dio al apóstol Juan. El primer capítulo ya lo habíamos explicado, así que vamos a empezar con la iglesia de Éfeso, que es la iglesia sin amor. Y en lo que nos ubicamos, en la iglesia de Éfeso, yo quiero leerles de esta tabla los elogios de la iglesia de Éfeso, las críticas, la instrucción y la promesa, antes de leer el capítulo, para que usted tenga una visión de qué tiene que buscar dentro de la lectura bíblica de la iglesia de Éfeso. Aquí tiene una representación de las 7 iglesias del capítulo 1 al 3. Vamos a estar hablando de la iglesia de Éfeso, que es la primera iglesia, que es esta que está aquí. ¿Qué elogio, para empezar, le da Dios a esta iglesia? Esto empieza en el capítulo 2 de Apocalipsis, que ya mismo vamos a leer. El primer elogio que le da Dios a la iglesia de Éfeso es que rechaza el mal y persevera, es paciente. O sea, que rechaza la obra del mal y es paciente. Déjalo ahí. Esto que le estoy leyendo no está específicamente ahí, pero esa es la iglesia de Éfeso. Las ruinas de lo que quedan de la iglesia de Éfeso en la actualidad. ¿Cuál es la crítica de parte de Dios a través de su palabra de esta iglesia? Que su amor por Cristo no es ya ferviente. O sea, no tiene pasión por el amor de Cristo. La instrucción que Él da para esta iglesia, que vuelva al principio, que obre como al principio del primer amor. Y le da una promesa, como la da Dios a todos nosotros, el árbol de la vida. Eso lo vamos a ver más adelante. O sea que, fíjense que cada iglesia tiene características representativas de características pequeñas que tenemos dentro de la iglesia actual. ¿Por qué? ¿Por qué esas características? Porque nosotros somos un espíritu que habita en un cuerpo y tiene un alma. Y muchas de esas representaciones son cargas espirituales que se han ido arrastrando históricamente hasta el tiempo de nuestros días. Por eso usted va a ver gente que le falta eso que está hablando y otras que necesitan arreglar su vida conforme a lo que se está explicando. ¿Ves? ¿Por qué? Porque tienen características vivenciales que aún en la iglesia de Filadelfia, que es la época que estamos viviendo, está presente en algunas personas, no en todas. ¿Ves? Y por eso tenemos que discutir esto con la veracidad práctica de que nosotros nos podamos proyectar y ver y reflejar en algunas características que tenemos que corregir. Porque esto no se puede estudiar desde el punto de vista histórico, aunque sabemos que sí lo es, porque tiene propósitos históricos también. Pero no lo vamos a ver desde ese propósito, lo vamos a ver desde la perspectiva aplicativa a nosotros. La manera que eso nos sirve a nosotros para crecer. ¿Me hago entender? O sea, esto lo tenemos que proyectar para que nosotros seamos edificados en el cuerpo de Cristo. Por lo tanto, no lo vamos a ver desde el punto de vista histórico
ni del punto de vista de crítica, ni del punto de vista de lo que inmediato va a acontecer, sino que lo miremos desde el punto de vista práctico para nuestra vida. ¿Qué nos enseña para crecer? Que es lo importante. Amén. Y es abierto a preguntas, así que usted puede preguntar todo lo que quiera. Bueno, pues una vez entendido el elogio, la crítica, la instrucción y la promesa, vamos a empezar a desmenuzar esto por el primer capítulo. Fíjate que esto significa Éfeso, el primer amor. Representa la iglesia primitiva apostólica que nace en el día de Pentecostés hasta el 63. Fecha de la primera persecución de manos de Nerón, que eso es histórico y ustedes lo conocen. Aquí por primera vez el hombre siente que es el amor de Dios en el corazón. Eso está en Romanos 5:5. Y les voy a leer. Romanos 5:5 nos dice claramente: la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Eso es lo que dice Efesios 5:5. Lo que nos demuestra es, Romanos 5:5, eso es lo que nos demuestra a nosotros es que la esperanza en el Dios que hemos creído no es motivo de vergüenza para nosotros sentirnos mal y sentirnos incómodos porque los otros no hacen lo que es correcto que se haga. Porque la esperanza en Cristo no avergüenza, porque el Espíritu Santo que está en nosotros no nos va a hacer erradicar ni equivocar. Y es importante que entendamos esto de principio, porque es una característica que normalmente la gente dice, pero mira, fulano sigue haciendo las cosas mal y todo le sale tan bien. Y yo sigo haciendo las cosas bien y a mí me cuesta trabajo todo. Y es algo lógico que se lo cuestione. Pero primero tengo que decirte que la lógica en Dios no está. Y lo segundo que tengo que decirte es que Dios nos tiene esculpido en el hueco de su mano. Y eso significa que cuando nos esculpe en el hueco de su mano es que tenemos que trabajar para conseguir lo que Él nos quiere dar. ¿Ok? Y significa que vamos a tener batallas. Por eso no lo puso en los pies, nos esculpió en sus manos. Amén. Bueno, una vez entendido esto, vamos entonces a proceder. Y es bueno que sepa que esto es el primer periodo profético del primer siglo, los primeros 100 años, después de Pentecostés. Vamos a pasar el próximo, déjame leerles del 1 al 7, sí, quédense ahí para que puedan correlacionar esto bíblicamente y puedan hacer las preguntas. Capítulo 2 de Apocalipsis, versículos 1 al 7, dice lo siguiente. Luisito, del 1 al 7, papi, por favor. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Ajá. Y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Párate ahí, fíjate qué quiere decir, perdóname, Luisito. Cuando dice, quitaré el candelero de tu lugar, significa, quitaré la revelación mía para la iglesia. El ángel de la iglesia es un ángel espiritual posesionado a través del pastor de la iglesia, ¿verdad? Entonces, si él dice, quitaré el ángel, el candelero, no se refiere a la persona del pastor, sino al que está uniendo al pastor para hacer lo que tiene que hacer. Eso es importante que usted lo pueda ver. Porque cada representación personal sobre la faz de la tierra tiene una representación espiritual. ¿Lo sabían? Y si él llegase a quitar, o sea, se lo dice como una advertencia. Si no haces lo que te digo, quitaré el candelero. Ahora bien, ese candelero que representa el ángel de la iglesia tiene 7 características que más adelante usted va a ver. Que si él las retira,
porque no cumplen con lo que Él manda hacer, caen entonces en condenación y entonces viene la imitación de lo que supuestamente tiene que hacer la iglesia. Pero no hay pureza. Estoy aquí. Quiero ir con mucha calma porque tienen que entender, este libro es fácil de entender si se va con calma. La cobertura de Dios. Okay. Eso es. Dime. Cuando empieza el versículo 2 dice, escribe al ángel de la iglesia en Efesios. El que está hablando es Dios. El que tiene las 7 estrellas en su diestra. Las 7 iglesias. O sea, este es Dios, el poder de Dios. Las iglesias, sí. Más, yo voy a ver ahora y lo voy a explicar. Y el que anda en medio de los 7 candeleros. Para que sepas que es Dios. O sea, eso es una certificación y una ratificación de que Dios es el que está hablando. Es el que está hablando. ¿Eh? Y fíjate que anteriormente en el capítulo 1, el versículo 8, le dice, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Dice el Señor. ¿Eh? El que era, el que es, el que era y el que ha de venir. O sea, te estoy hablando que sepas que yo soy Dios. ¿Eh? No te quepa ninguna duda de que soy el que soy. Digo, dice el Señor, ¿verdad? Ok, seguimos, Luisito. El 6 dice, pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le dará a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Ujú. Fíjate que te está dando un premio, te está dando una promesa, el árbol de la vida. Y cuando tú piensas en eso, que es una promesa, ¿qué es el árbol de la vida? Te está diciendo que vas a tener vida eterna, porque el árbol de la vida es lo que fructifica nuestra vida espiritual. ¿Quieres saber algo? Lo que fructifica esa vida espiritual está en nosotros a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, que podríamos llamar lo que es la chispa espiritual, que nos mantiene conectados a la fuente, es la equivalencia al árbol de la vida cuando subamos a su presencia. Y usted me va a preguntar cómo se come eso. Sencillo. Mire, esto no se complique la vida. El árbol de la vida es lo que nos da el alimento espiritual para que con denuedo en el Espíritu Santo que estamos nosotros podamos alabarle a Él y adorarle. Amén. ¿Lo ven? Porque usted va a entender el árbol de la vida y cómo compaginar, es eso. El árbol de la vida a nivel espiritual representa el alimento espiritual que recibimos nosotros a través del Espíritu Santo que opera en nosotros. O sea que eso es una promesa para esa iglesia y también para nosotros. ¿Lo ven? Pues vamos, ya entendiendo esta iglesia, ¿alguna pregunta sobre esta iglesia? La iglesia de Éfeso. Viene. 100 años después de la iglesia primitiva. Eso incluye la iglesia primitiva. Después de ahí en adelante empieza la iglesia de Éfeso. 100 años. Acuérdense que la fecha no tiene que ser exactamente calendáricamente porque nuestro calendario gregoriano cambia un poquito. Dale para atrás. Ajá, y 100 años, 100 años adelante. 100 años. Uh-huh. Sí, el primer siglo. Primer siglo profético. Y ahí está la iglesia, esas son las ruinas de lo que era la iglesia de Éfeso, lo que quedaba de ella. Lo que pasa es que después de la iglesia primitiva se forma esa iglesia y entonces efectivamente tiene un primer siglo de 100 años. ¿Ves? La iglesia primitiva del libro de los Hechos, lo van a ver ahorita, que es Pentecostés hasta el 63, fecha de la primera persecución de manos de Nerón. Aquí se destruye esa iglesia y surge por 100 años después de esta fecha, esta iglesia. ¿Lo ven?
Sí. Pero entonces se organiza, porque acuérdate que esto se hizo en Asia, en el país, en Asia, que eran las provincias romanas de Asia. ¿Estamos aquí? Amén. Seguimos. No hay preguntas. Vamos entonces a seguir, Yadira. Algunos de estos pastores fueron Juan, Pablo y líderes de la iglesia primitiva. El verso 6 nos habla de los Nicolaitas, que es un movimiento que sale de uno de los líderes de la iglesia primitiva, llamada Nicolás, y usted lo va a conseguir en el libro de Hechos, capítulo 6, versículo 5. Los Nicolaitas eran gente muy asesinos, eran gente mala, que eran especialistas en torturar a la gente para matarla. Entonces, hacían cosas terribles, como cogerle, abrir a una persona viva por el mismo centro y ponerlo con sus vísceras expuestas al sol para que el sol lo matara y los pájaros, amarrados, los pájaros le comieran las vísceras en vida. O sea, un tipo de tortura bien fuerte. Cuando usted ve los historiadores como Tertuliano y toda esta gente, tú dices, wow, ¿y cómo es eso? Y tú dices, ¿de dónde salió eso que hacen también alguna gente por acá y por allá? Ya habían espíritus inmundos que le daban la malicia espiritual para hacer todas esas maldades. Para que usted vea. Entonces, para confirmar la revelación del capítulo 1, es para el presente y el futuro, es el versículo 1 de la iglesia de Éfeso, nos da la evidencia de la presencia de los 7 candeleros. Ahora bien, nos da una promesa en el verso 7 para confirmar lo que dice Apocalipsis 22:2. Y vuelvo para buscar Apocalipsis 22:2 y les leo. Apocalipsis 22:2 dice lo siguiente: en medio de la calle de la ciudad y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. Fíjese qué interesante que esto nos está hablando de la santa ciudad que nos va a dar a nosotros como la esposa de Jesucristo. Es profético lo que está hablando eso. Fíjate que esto es para la iglesia y nos sirve a nosotros de consuelo y de refugio para los que le servimos a Él. Que tenemos una esperanza en lo que hacemos. También lo fue para ellos. Pero en la actualidad, Apocalipsis 22, versículo 2, nos está dando una esperanza para nosotros que somos la esposa del Cordero. ¿Lo pueden ver? Búsquenlo ahí, léalo y márquelo. ¿Por qué? Porque esto es una promesa. Y una promesa es algo que Dios te lo quiere dar como un regalo en premio de tu haberle creído a Él. La instrucción es obra como lo hacías al principio. Y la crítica es que su amor hacia Cristo no era como el primer amor, no era ferviente. Fíjate que él, si usted lee el capítulo completo, usted va a ver que él se alegra de que rechace a los nicolaitas. Pero le dice, te falta el primer amor. Y eso lo premia, que aborreciera a los nicolaitas. Pero no está en el primer amor. ¿Por qué? Porque es importante el primer amor. ¿Alguien de ustedes me puede decir por qué es importante antes de ir a la próxima iglesia? Es importante el primer amor. Se lo voy a decir. Cuando usted se afinca y se mantiene en el primer amor, usted se mantiene enchufado a la fuente y no permite, por la acción dinámica de ese amor, que nada lo pueda contaminar. Por eso tenemos que tener y mantener el primer amor. Cuando mantenemos el primer amor, nada nos va a apartar del amor de Cristo. Pero cuando no mantenemos el primer amor, nos pasamos mirando para aquí, para allá, para acá, para este, prestando la oreja a aquel, prestando la oreja al otro, mirando lo que no debemos, haciendo lo que no deberíamos. Y ahí se cuela la duda, la incredulidad, etcétera, etcétera. Y contendemos y hacemos un montón de cosas que no deberíamos estar haciendo. ¿Por qué? Porque nos entretenemos en otras cosas en lugar de estarlo mirando a Él. Ahí. ¿Me entiendes? ¿Qué nos enseña esto? Que no miremos al hombre, lo miremos a Él. Porque lo único perfecto es Él. Amén. Bueno, pues seguimos.
Vamos entonces a la próxima iglesia. Es la iglesia perseguida, que es la Esmirna. Vamos a ver. Datos históricos de Esmirna. Hoy se conoce como Izmir, ciudad y puerto principal en la costa occidental de Turquía. Un poquito más arriba. Los restos más importantes en los tiempos romanos son los del Foro. Fue en Esmirna donde para el año 155 el obispo Policarpio, que ustedes leen mucha historia de él, se negó a renunciar a Cristo y sufrió el martirio. ¿Te acuerdas de Policarpio? De vez en cuando yo le hablo en las predicaciones de Policarpio. Pásalo ahí. La próxima dice, Policarpio de Esmirna, 70 años a 155 años, fue un santo de la iglesia primitiva, considerado por la iglesia católica como padre apostólico o conocedor de la vida de algunos de los apóstoles. Fue obispo de la ciudad de Esmirna, siendo presuntamente consagrada por el evangelista Juan, Juan el apóstol o Juan el presbítero. Sin embargo, a ciencia cierta no se sabe con cuál de estos tres personajes fue discipulado, pero lo más probable es que fuera con San Juan el apóstol, con el apóstol Juan. Existen pocos datos acerca de su vida, aunque se sabe por una relación posterior acerca de su muerte en la hoguera, que es considerada un ejemplo evangelizador de los primeros cristianos. Fue quemado en el año 155 en la era cristiana durante el gobierno del emperador Antonio Pío. Fue cercano y mantuvo contacto con otros padres apostólicos como Ireneo de Lyon, y está en la historia de Ireneo, y quien fue su discípulo, e Ignacio de Antioquía, que le solicitó el camino a su muerte, que le escribiera a su comunidad en Asia Menor. El texto que escribió, Comunidades Filipenses, tiene más bien poca densidad teológica en comparación con las cartas de Clemente e Ignacio. Eso está ahí porque Clemente e Ignacio también fue un historiador y un crítico teológico muy bueno, pero cada cual en su cada cual. Cuando el texto dice que se escribe a la comunidad de Filipenses, que tiene más bien poca densidad teológica, quiere decir que lo está comparando con Clemente e Ignacio. Es una comparación porque está puesta ahí para que usted sepa que cuando usted lea un contexto con el otro, dice, pero qué flojita este y qué profundo este. Pero es que todo eso tiene un propósito. Y lo escribimos ahí para que usted no tenga un ánimo de criticar, sino de ver el contexto y profundidad y propósito de cada carta para la iglesia. Entonces usted va a decir, ¿por qué esto es así? Y en la misma época hay una profundidad y otros más livianos, porque la población dentro de la iglesia va cambiando, va madurando, y a la medida que madura espiritualmente, entonces necesita más carne teológica, más vianda, como dice Pablo. Por eso está el comentario aquí. Ajá. Claro, pero lo importante de esto, en este relato, es que cuando una persona va a morir, lo que va a escribir consume en esencia el relato de su vida en el conocimiento que va a plasmar en lo que escribe. Porque es en el último tiempo que tú aquilatas la mayor experiencia para dar el mejor fruto de tu vida. Si ustedes miran a los historiadores y los escritores en la medicina, y usted coge un tomo, por ejemplo, científico, al principio pues está bueno, pero al final se pone mejor. Y tú dices, ¿por qué al final está mejor? No es porque es el final, sino que el conocimiento de la primera parte se plasma con una hilación perfecta, una concatenación perfecta al final. Entonces, eso es lo que le habla densidad teológica, lo que está hablando aquí cuando lo comparamos con Clemente e Ignacio. ¿Lo ven? Esto es un dato adicional, esto no, se lo digo porque si hay algunos van a buscar la profundidad, van a encontrar esos cambios y decir, ¿pero por qué esto? Pues se lo estamos explicando de antemano para que cuando llegue esa curiosidad, pues sepa el conocimiento de primera mano qué fue lo que pasó ahí. Y sí, ok. Policarpio de Esmirna, él dijo, 84 años he servido a mi Señor y nunca Él me ha faltado en nada. ¿Cómo puedo subestimarlo? Decidieron entonces quemarlo vivo. ¿Por qué eso está puesto ahí? Oiga esto, en la actualidad, que hay muchos pueblos en Asia que están quemando cristianos vivos. Vivos. Y posiblemente veamos algo de eso acá en Puerto Rico. Espero en Dios que no, pero
es bueno que usted sepa que lo que pasó aquí, en Esmirna, ya está sucediendo en la actualidad. Y esa historia va a seguir, porque es una rueda de tentación ya creada desde antes de la fundación del mundo, con el destino ya señalado. Entonces, ¿qué nos deja ver esto? Que todas estas iglesias podemos aprender, especialmente esta, que perdió el primer amor. Al tú perder el primer amor, terminas haciendo cosas que jamás nunca pensaste hacer. Terminas haciendo daño y cosas que jamás se ocurrieron en tu mente hacer. ¿Por qué? Porque desvalorizas los principios por los cuales fuiste fundado y los cambias por los valores que no fuiste fundado. ¿Lo ven? Y esto es importante porque cada una de estas iglesias tiene una falla. Y esta específicamente fue que perdió el primer amor. Y al perder el primer amor, pues van a pasar una serie de cosas que jamás nunca nadie pensó que iba a pasar, como quemar a Policarpio de esa manera. ¿Ah? A 1084 años. Vamos entonces a la iglesia de Pérgamo. Bueno, ya hablé de la corona de la vida eterna de esta. Ajá. Bueno, vamos a leerlo. Pero quiero darle otra vez de Esmirna, que es del 8 al 11. Antes de leerlo, quiero decirle los elogios, las críticas, la instrucción y la promesa de Esmirna. Dice, elogio. Dice el 8, dice, y escribe el ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Yo conozco tus obras, y tu tribulación, y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos, y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Ahí está. Quiere decir que Esmirna tiene un elogio. No temas en padecer. No temas en padecer. ¿Tiene una crítica? ¿Cuál tiene? Ninguna. Ninguna. Junto con la Filadelfia, esas son las únicas dos que no tienen crítica. Pero tiene una instrucción. Sé fiel hasta la muerte. Y tiene una promesa. La corona de la vida eterna. Ahora bien, sé fiel hasta la muerte. Hay una instrucción que nos da a nosotros también que seamos fiel hasta la muerte. Porque el ser fiel hasta la muerte nos asegura la corona de la vida eterna. Significa la salvación. Por eso dice en su palabra que sin santidad nadie verá al Señor. Quiere decir que una de las instrucciones que Él le da a esta iglesia también tiene vigencia sobre cada uno de nosotros. Y dice, Esmirna es la iglesia perseguida. Significa mirra, amargura. Amargura. Y tiene un espacio profético entre los años 92 a 315 después de Cristo. Este espacio profético confirmado con la historia de la iglesia, donde se desarrolla una poderosa persecución, de la cual el apóstol Juan fue testigo, ya que fue desterrado luego de haber sido torturado. Ustedes lo saben, eso está en Hechos 8, capítulo 8, versículos del 1 al 3. La persecución de la iglesia de Esmirna está en Hechos 26, capítulo 26, versículos 9 al 11. Y el verso 8 de Apocalipsis confirma la revelación del capítulo 1, 18. Que eso se lo quiero leer porque el verso 8 que usted acaba de leer, que es el próximo,
lo va a confirmar, que es la iglesia perseguida, que dice, y escribe el ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Cuando usted busca Apocalipsis 1:18, dice, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, yo tengo las llaves de la muerte y del Hades. O sea que le está confirmando que esto que está diciendo aquí es la revelación exacta del que tiene el poder. La Biblia se confirma con ella misma. No hay que dar muchas vueltas, no hay que buscar historiadores para confirmarlo. De hecho, las historias tienen muchos errores, pero ¿sabes qué? Esto no tiene ningún error. Esto es importante que usted lo pueda visualizar para que ustedes puedan ver cómo es que esto trabajó. Sigue la próxima laminilla. Las ruinas de la antigua ciudad están sobre la Acrópolis en lo alto. No, perdóname, este es Pérgamo. Este es Pérgamo. Déjame, tengo aquí algo más que le saqué aparte. Ajá, el versículo, no, pero este es el versículo 11. En el 8, ya le expliqué que el versículo 8 habla del poder absoluto y se confirma con Apocalipsis 1 al 18. Yo soy el alfa y el omega. Y eso significa el poder de Dios. Y dice alfa y omega, y quiero explicarle algo sobre el alfa y omega. Alfa es la primera letra del alfabeto hebreo y omega es la última. Si eso es así como está descrito en la palabra, significa que yo soy el principio y soy el fin. O sea, que antes del alfa no hay nada y después del omega tampoco. Por lo tanto, lo que Dios escribe, nadie lo puede cambiar. Y quiero que entiendan esto desde el punto de vista profético. Si el alfa, que es el principio, el omega es el final, y él es el tiempo y el constructor de todo, entonces nosotros sabemos que lo que él dice es cierto y verdadero y sin duda se va a cumplir. ¿Lo pueden ver? Eso es lo que nos quiere decir en esta parte del libro de Apocalipsis, que es una confirmación de su verdad. Y que ciertamente la otra parte es que se cumplirá. Y no hay quien lo detenga. Amén. Por eso no podemos orar contrario a lo que dice el libro de Apocalipsis. Isaías nos dice, cuando veáis estas cosas, erguíos vuestras cabezas y alentaos, porque pronto será vuestra redención. Por eso esto no se puede ver con miedo, sino debe verse desde el punto de vista de gozo del cumplimiento de la palabra. Y esas cosas que pasaron en Policarpio ya están pasando. Y entonces, ¿por qué están pasando eso? Porque han perdido el norte en la sabiduría de Dios. Seguimos a la próxima iglesia. Pérgamo es la iglesia mundanizada. Vamos a leer Pérgamo, Luisito, por favor, sí, del verso 12 al 17. 17, sí. Dale a ver. Dice, y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras, y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre, y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntate, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Aleluya. Pasa la próxima vez. Ok.
Antes de decir eso, vamos a ver los elogios, vamos a ver la crítica, la instrucción y la promesa de la iglesia de Pérgamo. Lo primero que da en elogio es que mantén la fe de Cristo. Ahora bien, la crítica es no tolera las inmoralidades, la idolatría y las inmoralidades, la idolatría y las herejías. Por eso que habla de los nicolaitas. La instrucción es arrepentirse y la promesa es que el maná escondido y la piedrecita con un nombre nuevo. Ahora bien, vamos a ver esto. La iglesia de Pérgamo es la iglesia mundanalizada. Fíjate que se parece mucho a lo que estamos viviendo en algunas iglesias que vemos. Significa la casada con el mundo. ¿Cuál es la que está casada con el mundo? La que les gustan las cosas que hay en este mundo. Las que pretenden tener las cosas de este mundo por encima de Cristo. Por eso se llama casada con Cristo. El que tenga oídos que oiga esto, el que tenga ojos que vea. Yo no voy a hablar de nadie. Una casada con el mundo. Y pues, que tiene que estar casada con Cristo y está casada con el mundo. Eso es lo que dice aquí. O sea, significa que está casada con el mundo. Y al estar casada con el mundo, no está con Cristo. Y si está casada con el mundo, lo que le interesa son las cosas del mundo. ¿Eh? Y esto es importante que lo sepamos. ¿Por qué? Porque usted no puede ser arrastrado por estas corrientes que lo van a sacar de lo que Cristo quiere para su vida. Así que está esto cimentado en un espacio profético de los años 315 al 450 después de Cristo. El emperador Constantino declara la religión cristiana como la religión oficial del Estado. ¡Qué bueno! Pero mire lo que pasa después. Manda a bautizar al ejército en las aguas sin arrepentimiento para nombrar a cualquier persona como cristiana. Eso exactamente es lo que está pasando hoy en día. Alaba. En algunas iglesias y algunas sectas que hay por ahí que ya sacaron inclusive la Santa Cena. No hay que hacer Santa Cena. No tienes que bautizarte. Olvídate de eso. Dale para adelante. ¿Sí? El poder político se une al poder al cristianismo. Es decir, que él une todas las religiones. Constantino une todas las religiones en una religión universal. Hello. ¿A qué le suena eso? Ecumenismo. Eso mismo. Eso es lo que ya está en boga. Por eso esta característica de esta iglesia hay que mirarla. Hay que mirarla para ver el retrato a distancia y ver lo que está pasando en la actualidad. La iglesia de este espacio profético termina dependiendo del Estado y no de Dios. O sea que el Estado manda lo que Dios tiene que hacer. Alaba. ¿Qué es lo que está haciendo el gobierno ahora? No quiere que se hable de Dios. Quiere decirte lo que tienes que hacer y quiere ponerte las reglas a la iglesia de lo que la iglesia tiene que hacer. O sea que el Espíritu Santo no cuenta. Lo que Dios diga en su palabra no cuenta. Es lo que yo digo que pongo por regla. Ahora tú vas a casar homosexuales. Ahora tú vas a dejarte poner el chip, la marca del 666. Ahora tú vas a hacer esto, aquello y lo otro. Ahora tú tienes que emplear a los homosexuales en tu negocio porque yo estoy sugiriendo que el que no lo haga lo voy a perseguir. Eso es lo nuevo de Obama. Ahí lo tenemos. O sea, que lo que está pasando hay características que ya estaban en la iglesia de Pérgamo. Esa es la iglesia mundanalizada. Dice, el verso 12 confirma la revelación del capítulo 1 al 16. El 13 confirma la amistad con el mundo. ¿Qué dice el verso 13? Vamos a leer el verso 13, con calma, otra vez. El capítulo 2, 13 del 2. Dice, yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás. Fíjate, párate ahí. Yo conozco tus obras. ¿Y por qué le dice? Y está en letras rojas, que esto está hablándole Dios directamente. Pero tienes, yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días que Antipas, mi testigo fiel, que fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. Fíjate, dice, donde está el trono de Satanás. O sea, y deténgase en esto, porque yo creo que usted visualice bien esto. Esto es exactamente lo que está pasando hoy en día con las iglesias que dicen ser cristianas, que no siguen la palabra de Dios. Están sentadas
en el trono de Satanás con el nombre de iglesias cristianas. Hello, estamos aquí, mi gente. Esto es grave. ¿Por qué? Porque Satanás imita las cosas que hace Dios y la gente ve que, es que esto es de Dios porque se parece a lo que yo veía antes y se confunden. Porque la palabra dice que uno de los atributos de Satanás es el gran imitador. Imita todo. Por eso es que engaña a mucha gente. Y nosotros tenemos que tener los ojos bien apercibidos y tener un discernimiento de espíritu cada vez más claro para no ser engañados. ¿Por qué? Porque muchos hermanos, a causa del desconocimiento de esto, se van a perder. Y van a decir, no es que Dios me habló, pero es que Dios no puede hablar contra la palabra, mijo. No, porque yo hice esto, porque es que Dios no te está orientando, porque Dios no puede ir, ni ha ido nunca contra la palabra. Nunca. Ni irá, porque dejará de ser Dios Él. Tenemos que entender que si estamos haciendo algo que no va a consonar con la palabra, de Dios no puede provenir. ¿Cómo vamos a entender eso? ¿Cómo es posible? Esta es la época que los malos le llamarán bueno y los buenos le llamarán malo. Esta es la época, esa es la época. Empieza ahí. El versículo 14 confirma el nombre de Pérgamo, casada con el mundo, pues las obras del mundo siguen. Así también Balaán en número. Usted conoce los relatos de Balaán, que era un profeta que por dinero lo cogían y lo llamaban, ¿para qué? Para que profetizara conforme al que le pagaba los billetes. En una lo contrataron para que maldijera el pueblo de Israel. Y él le dijo, no lo haga, cuando oró, no lo haga. Y no lo hizo de momento. Y de momento vinieron los asistentes del rey, los alicates, y volvían hasta que lo convencieron. ¿Y qué tuvo que hacer Dios cuando se montó encima de una mula? Ponerle un ángel en el medio del camino para que no hiciera el disparate que iba a hacer. ¿Por qué cayó en eso? Por el lucro de Balaán. Error por el lucro de Balaán. Espérese ahí. ¿Qué dice Judas al final? 4 potestades atacarán la iglesia. La rebelión de Core. Jezabel. Error por el lucro de Balaán. ¿Se acuerdan de eso? De eso les prediqué. Si yo nos traje una predicación violenta de eso. Y ahí lo tiene. Y entonces, finalmente, Caín. Pero fíjate que esas 4 cosas, y lo denuncian Judas, vienen de aquí. ¿Y por qué usted me va a decir cuál es la relación que pasaba aquí y lo estamos viendo ahora? Porque el conglomerado de todas esas apostasías se unen para formar separación de Dios. Apostasía es separación de Dios. Y todos esos principados se unen para formar el último tiempo de la iglesia, que va a culminar, se unen para separar la iglesia del cuerpo de Dios. Separar lo que es la iglesia, que somos nosotros, del cuerpo de Cristo. Destruirnos. Y esas características usted las tiene que deshilachar para que las pueda ver. Por el lucro de Balaán. Por dinero. ¿Estamos aquí, gente? Esa característica está vigente en el mundo. La casada con el mundo. Pérgamo. Dice, se le hace una promesa en el verso 17 para confirmar lo que dice Isaías 62:2 y Apocalipsis 22:4. Vamos a buscar Apocalipsis 22:4. Estamos en el mismo libro ahí, para que usted lo pueda ver. 22:4 dice, y verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. Y su nombre estará en sus frentes. Cuando usted lee eso, su nombre estará en su frente. Y verá su rostro. Hay una promesa ahí. Hay una promesa de salvación si cambia la forma de hacer las cosas. ¿Qué nos enseña esto? Que Dios siempre tiene propósito de arrepentimiento de parte de la gente para que sean salvos y procedan al arrepentimiento. Fíjense que aún haciendo todas estas cosas, Dios tiene propósito, pero le está haciendo una promesa para que cumplan lo primero que Él quiere que se haga. Vamos a la otra
Fíjate que le dice la recompensa que hay para los vencedores en Apocalipsis 17. Dice, ellos se les ofrece maná escondido. Significa el pan celestial, la comida angelical. Simbólicamente significa participación en la mesa celestial, la comunión con Dios. Quiere decir que vamos a estar en la Santa Cena sirviéndolo. Él nos va a servir de la mano, nuestro Padre Celestial. Y le promete a ellos que si cambian y corrigen, esa promesa también es para ellos. Mira otro, dice, la otra recompensa consiste en una piedrecita blanca, evidentemente un diamante, semejante a la piedrecita que hubo en el Urín y que significa la luz, y el Turín, que significa perfección, en la cual aparecía un nuevo nombre en un recipiente de cristal, el que podía ser visto únicamente por el sumo sacerdote. Porque esto habla del Antiguo Testamento. Ok. ¿Qué es esto para nosotros, Iglesia Neotestamentaria? Es que vamos a recibir un nuevo nombre a causa de vivir en la santidad que Él nos quiere y requiere y demanda para nuestra vida. Nos va a poner un nuevo nombre con una piedrecita. Ese nombre que tú y yo no conocemos, nos lo va a dar Él. Y ese nombre, usted sabe que todos los nombres en el pueblo hebreo denotaban una función profética determinada. Ese nuevo nombre nos lo va a dar Él. Amén. Y es importante porque esto es muy de mucha seguridad para nosotros. Y siempre me acuerdo del papá de Wanda, que antes de pasar todo el evento que yo le he contado a ustedes, la hermana le dijo en el hospital, le dijo a la hermana mayor de Wanda en el hospital, mira, vinieron unos ángeles y me pusieron una piedrecita. ¿Para qué el Señor hizo eso y lo dejara saber? Para que ella supiera que su papá se iba a ir salvo. ¿Te das cuenta? Porque esto es una promesa de Dios para nosotros. ¿Ves? Y entonces lo deja ver claramente como una seguridad que tenemos en Él. Y esto es para todos, hermano. No es para unos, es para todos nosotros. Amén. Dice, este nombre nuevo de Dios sobre la piedrecita blanca para el vencedor será como una orden que llenará el corazón del vencedor de gozo y bendición. ¿Por qué? Porque es la seguridad del cumplimiento de la palabra para bendición del creyente. ¿No? Y esto es importantísimo. Dice, espiritualmente la piedra significa seguridad, constancia y fidelidad. Tres cosas importantes. Seguridad para él, porque ha sido constante y ha mantenido la fidelidad. Esa piedrecita será como un testimonio de firmeza y estabilidad en la fe de aquel que la posea. Diga, amén. Yo la voy a poseer. Sí, los agarramos ahí. Eso es promesa del Señor. Con las dos manos agárrelo ahí, olvídese de eso. Eso es mío. Dele para la próxima. Datos históricos de Pérgamo. Esta ciudad estaba el templo de Dios con letras minúsculas de la medicina, Esculapio. Yo estudié mucho de Esculapio porque en historia de la medicina nos dieron mucho del símbolo de la medicina, el caduceo médico y la serpiente enredada y la forma que se enreda, que ya le voy a explicar algo de eso rapidito, pero no quiero perder mucho tiempo en eso, pero se lo voy a dar como un dato general. Al que presentaban como una persona con una serpiente. Se le atribuía a la serpiente el poder curativo. La adoración a la serpiente, sí. La adoración a la serpiente constituía la unión de brujerías y desenfrenos. Era un símbolo visible del invisible reinado diabólico. La falsa gloria de Esculapio se extendió por mucho, y atraía a multitudes de todas partes. Incluso algunos emperadores romanos fueron en su búsqueda con motivos de sanidad. Antipas, que era un miembro de la iglesia muy renombrado, y según el testimonio de Tertuliano, que es el escritor, fue obispo de esta iglesia. Sin hacer caso de los decretos del emperador, él no quiso tomar parte en la adoración y sacrificio a Esculapio. Ahora bien, hay cosas importantes que usted tiene que ver. Fíjense lo siguiente. Hay una tergiversación del caduceo de la medicina. ¿Por qué? Porque la serpiente significa la enfermedad y la espada que va hacia abajo significa el Espíritu Santo cortando la enfermedad. Y mire cómo dice ahí.
¿Quién hace eso? El diablo tergiversa la información correcta. Por eso quería que lo vieran. El que no tiene el Espíritu Santo, que no conoce esta parte de Antipas, que era siervo del Señor, cree esta mentira. Dice, pues yo tengo que amar la serpiente, como eso me voy a curar. ¿Y de dónde ellos sacan el disparate? Porque es bueno saber por qué sacan el disparate. Porque si usted no sabe la verdad bien claro y firme, le pueden leer en la Biblia eso y dice, adiós, pero sí, si dice eso en la Biblia. Mire esto. En la Biblia lo que dice es, y lo que Moisés le dijo al pueblo hebreo, voy a ponerle en un palo esta serpiente, para que cuando lo muerda la serpiente o lo pique, usted mire la serpiente y sea sano de la enfermedad de la picadura. No es lo mismo, ni se escribe igual. El hecho sustantivo de usted mirar el palo clavando la serpiente es exactamente el palo que significa la cruz de Cristo clavando la serpiente. Él tergiversa la información aquí. Eso es exactamente lo que está ocurriendo hoy en día con la palabra. La están tergiversando y este varón, Antipas, se dio cuenta de eso y no participó de eso. Porque eso ocurrió en el tiempo de él y en el sitio donde él estaba pastoreando. ¿Lo ven? Quiero traerle esto porque si yo explico esto desde el punto de vista literal histórico y no se lo explico con lo que está pasando hoy en día, pues mire porque le hace sentido. Usted tiene que compaginarlo con lo que está pasando ahora. Y esto está pasando ahora. Por eso usted dice, pero, y usted oye cada disparate de gente que ha estudiado, y yo digo, pero ¿cómo es posible que tú puedas entender eso así? Porque este pichoncito se mete a tergiversar la palabra. Es un espíritu inmundo. Espíritu de confusión. Confusión. Abra los ojos, destape los oídos, métaselo en la cabeza y su corazón plasme la verdad. Confusión. Por eso traigo esa historia. Y se la correlaciono con el Antiguo Testamento. Sí. Moisés dijo, voy a poner un palo clavado con la serpiente. Y entonces ellos quieren decir que la serpiente es la que sana. Y en última instancia, el palo que clava la serpiente, que es el símbolo del caduceo médico, está correcto. Pero tú te sanas por obedecer lo que él te mandó a hacer. Tampoco es por la serpiente ni por el palo. Obediencia. ¿Lo ven? Quiero que vean este paralelismo en todo esto, porque esto es la esencia de Apocalipsis. Si usted lo va viendo así, aunque nos cojamos más tiempo, no me importa, usted va a aprovechar este libro bien aprovechado. Si yo se lo doy como a mí me lo dieron, como lo estudié y como me examinaron, es una historia hueca. Usted tiene que darle sentido de vida espiritual. Amén. Vamos para la otra. Tiatira, la iglesia de Tiatira. Vamos a Luisito buscar la Tiatira y empezamos el verso 12, ¿verdad? 18. Perdóname, 18. 18 al 29, perdóname. Leo. Sí, esta es la iglesia corrupta. Dice, y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos, a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama, y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y a todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina, y no han conocido los que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga.
pero lo que tenéis retenlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vasos de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu Santo, lo que el Espíritu dice a las iglesias. Muy bien. Muy bien. Para la próxima. No, está bien. Eso mismo. No trae parte histórica, ¿verdad? Déjala ver, déjala ver. No, déjalo ahí. No, dale otra vez a la primera parte. Ahí. Ahí. Es la iglesia mundanalizada. Ya lo vimos descrito en los versos 18 y 29. Está, ¿perdón? Sí. Sí. Dice, parece representar la época conocida como la iglesia papal en cuanto a Roma trajo sobre el cristianismo tanta oscuridad. Significa sacrificio continuo. Sacrificio continuo. Y cubría un espacio profético en los años 500 a 1500 después de Cristo. Dice, toma el dominio y control de la iglesia católica romana. Destruye la Biblia como la regla de conducta de la iglesia y pone reglas de la iglesia católica a controlar la iglesia del Señor. Fíjate que esto es importante. Y pasa al próximo. Impone la misa a la iglesia y dentro de la misa el sacerdote hace continuo sacrificio del cuerpo de Cristo en la Eucaristía. Esto es inventado. Entra la idolatría a la iglesia, el purgatorio y el ruego a los muertos. ¿Por qué eso está pasando ahí? Porque Constantino hizo una mezcla de muchas iglesias, las unificó en una y contaminó todas las iglesias. Entonces ellos van limpiando por algunas cosas, las van tomando de la iglesia de Constantino, como es ruego a los muertos. ¿Cómo tú le vas a orar a los muertos? ¿Cómo tú vas a celebrar el Día de los Muertos? ¿Cómo tú vas a repetir las mismas oraciones y vas a creer en el purgatorio? ¿Qué es eso? Es un invento del Papa. Entonces mira esto, cambian la salvación por la fe y la ponen por obra. Ahí es que está el daño mayor. O sea que tú te salvas porque haces buenas obras. Un disparate. ¿Quién tiene este rol ahora mismo aquí? Los testigos de Jehová, la Iglesia Católica. Y es contra la palabra. Por los pecados. Pecado venial, pecado blanco y qué sé yo. Te dan color a los pecados. Sí, lo dice la historia. Sí. Comienza, fíjense aquí, importante, comienza la adoración a María. Grábense eso porque vamos a estar hablando de dónde sale todo esto. La adoración a María. Y van a ver las mujeres y todo. Yo tengo fotos bien chéveres de eso. ¿Usted lo va a ver? No, ¿qué va? ¿Y cómo usted va a adorar a María? Está loco. Pero bueno, todavía en la Iglesia Católica se adora a la Virgen María. Sí, señor. No, y ahí ve muchas vírgenes. Dice eso es un disparate. Eso es idolatría rampante. El versículo 18, revelación del capítulo 1, versículo 15. El versículo 18 dice lo siguiente, Luisito. Verso 18 dice, y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. O sea que esto que está contenido en el error lo está diciendo directamente el Señor. Y les voy a leer a ustedes los elogios, la crítica, la instrucción y la promesa de Tiatira. Dice, su amor, su fe, su paciencia es mayor que antes. Ahora bien, crítica, ahí lo ves, crítica. Tolera la idolatría y la inmoralidad. Instrucción, el juicio se acerca
El juicio se acerca. Perseveren en la fe. Y la promesa es, regirá sobre las naciones y recibirá la estrella de la mañana. Esa es la promesa, pero tienes que corregir lo anterior. Porque hay una crítica que tienes que corregir y hay unas instrucciones que tienes que hacer. Por lo tanto, es importante que tú hagas lo que tienes que hacer para recibir lo que Él ha prometido. Seguimos ahora. La próxima. ¿Ah? Sardis, la iglesia de Sardis. Vamos a leer Sardis. Ya no nos da tiempo que te leemos ahí. Que es la iglesia muerta. Vamos a dejarlo y después vamos a dejarlo ahí y usted léalo como asignación la iglesia de Sardis. José, Dios te bendiga, me alegro saludarte y espero que hayas podido disfrutar esta iglesia. Aquí está sintonizado José Santiago y Concepción por si acaso. Damos una fuerte aplauso. José, esto es para ti. Que Dios te bendiga, te amamos y nos gozamos de que estés sintonizado con nosotros. Vamos a dejarlo aquí para que oremos un momentito. La iglesia de Sardis. Márquelo ahí. La iglesia de Sardis es la iglesia muerta. Sí, póngala ahí muerta porque eso es lo que es. No, no está escrito ahí, pero yo le voy a explicar eso más tarde. Dios les bendiga a aquellos que están sintonizando la iglesia de la Bola del Espíritu Santo. Usted sintonizó una iglesia ubicada en el pueblo de Guaynabo, Puerto Rico, la isla del Cordero Inmolado. Que Dios les bendiga y sírvase a escribir cualquier petición para oración, que la estaremos honrando con nuestras oraciones en adoración al Señor, para beneficio y gloria de su nombre y gozo suyo. Que Dios les bendiga y será hasta una próxima ocasión. Bye bye.